Romanos capítulo 8, versículo 9. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ya todos, ya tenemos inicio. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a elevar una oración rápido para que el Señor me facilite a mí la palabra y para que abra sus corazones de ustedes, ¿va? Para que esa palabra que es como una semilla quede acá y pueda hacer efecto en el día de hoy o en el día de mañana, ¿no? Vamos a ponernos de pie por reverencia y vamos a elevar nuestra oración. Padre bendito que estás en los cielos y en este lugar, te damos las gracias, mi Dios, porque tu palabra ya va a ser predicada, Padre. Padre bendito, no vamos a leer lo que está escrito en la revista, ni lo que está escrito en un periódico, mi Dios, sino que vamos a leer tu santa palabra, Padre amado, la Biblia, en donde tú plasmaste, Padre amado, las palabras de vida eterna, mi Dios. Ayúdame, por favor, para que yo pueda traer esta palabra a mis hermanos y ellos lo puedan entender, mi Dios. Yo pueda, Padre amado, tal vez de una manera, tal vez que ellos puedan entenderlo, mi Dios, de una manera tan fácil de decirse, Padre bendito. Ayúdame, por favor, mi Dios, para que tu Santo Espíritu nos ayude hoy, Padre, para que esta palabra pueda quedar sembrada en lo más profundo de nuestros corazones en el día de mañana, Padre amado, que nosotros la necesitemos, nos acordemos, mi Dios, de aquella palabra que hemos escuchado, que es tuya. En el nombre de mi Señor Jesús, te lo pido, amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y alguien puede decirme, hermanos, eso de qué se trata el versículo que leímos. Este pequeño versículo, ¿alguien me puede decir, hermanos, de qué se trató? ¿O de qué habla este versículo? Este que acabamos de leer dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vamos a leer la Biblia tenemos que estudiar bien las palabras? Ya vieron que la palabra que dice Espíritu está escrito con mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tiene mayúscula y no es minúscula, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice Dios pero con una D minúscula? ¿De qué habla? De un Dios falso. ¿Verdad? Son falsos dioses, porque nosotros sabemos que hay un Dios único. Amén. Y como está escrita con D mayúscula, ese detalle representa que están hablando del Dios, ¿verdad? El Dios que hizo los cielos y la tierra, de aquel que dio la vida por ti, de aquel que mandó a su Hijo, ¿verdad? De aquel que envió ahorita su Espíritu Santo, que es el Consolador. Amén. Y cuando nosotros vemos acá que está escrito con la E mayúscula y está hablando del Espíritu, ¿qué quiere decir eso? Está hablando de su Espíritu, de verdad. Y nosotros debemos distinguir eso cuando leemos la Biblia, para que nosotros podamos entenderla de la manera que Dios quiere que se entienda, ¿no? Para que no alguien venga y diga, no, es que es tu Espíritu, no. Nosotros ya entendimos que Dios está hablando, está diciendo, mas vosotros, dice. Entonces, ¿de quién está hablando? Mas vosotros, ustedes no viven según la carne, dice, sino según el Espíritu. Nosotros debemos distinguir ahora, Dios, ¿a quién le está hablando? ¿Ustedes a quién creen que le está hablando Dios en este momento, en esta palabra? ¿Ah? Sí, a los que han aceptado a Cristo como su Salvador y mayor aún, los que han sido bautizados. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice, ustedes ya no andan según la carne, sino según el Espíritu de Dios, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que uno también se puede bautizar, y se bautiza porque tal vez lo convencieron, o se bautiza porque piensa que es una buena decisión,
o porque piensa que si se bautiza todo le va a ir de maravilla, y no es así, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que los cristianos sufren, padecen, no nos volvemos millonarios cuando nos bautizamos ni la enfermedad se va, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que si alguien según tiene el Espíritu de Dios, este es de Dios. Pero ¿qué dice? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿es de Dios o no es de Dios? No es, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. Entonces nosotros debemos distinguir esto, que lo que está resaltando la palabra acá, que está diciendo, si tú eres de Dios, tienes el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios. Y si quieres saber si eres de Dios, ¿cómo lo puedes distinguir? Los frutos, ¿sabes? Eso ya lo habíamos dado en un mensaje anterior, de que ahí es cuando nosotros empezamos a agarrar una teología. La teología significa el conocimiento de Dios. Lo que Dios habla por medio de su palabra no son versículos para que nosotros podamos aprenderlo de memoria, la recitemos, sino que quiere decir que hay palabras que nosotros debemos comprender para que nuestro caminar con el Señor sea firme, para que cuando venga algo nosotros sepamos por qué pasa, y si va a pasar algo para que nosotros sepamos, ¿verdad?, si es de Dios. Ahora, es como yo le estaba diciendo el otro día a un hermano, que hay un hermano, no voy a decir el nombre, pero dice que le está yendo mal. Yo digo, ¿cómo no le va a ir mal si no está con Dios, ¿verdad? Un hermano que no lee la Biblia, que tal vez no viene al culto, tal vez que no converga. Un hermano que tal vez quiere servir al Señor como él piensa que es correcto y le está yendo mal. El hermano va a creer que son pruebas que el Señor le está mandando. Pero nosotros, los que ya comprendimos la palabra de Dios, nosotros podemos distinguir que no son pruebas, sino son castigos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener discernimiento, tenemos que tener sabiduría para que nosotros podamos distinguir el momento y el tiempo que están pasando las cosas. Para que yo sepa que si yo no he dejado de leer la Biblia, si he dejado de orar y me empieza a pasar algo, yo no diga, es una prueba del Señor, tengo que soportar, ¿no? Tú no tienes que soportar, tienes que volver otra vez a los pies de Cristo, porque el Señor te está castigando y porque te ama, amén. Por eso el Señor castiga, que ama a los que ama, los castiga. Y si tú ves que eres un cristiano y no te castiga Dios por más que tú hayas pecado, entonces hay que temblar, porque no eres de Dios y no te ama Dios, amén. La palabra de Dios. Vamos a buscar rápidamente allá en Juan capítulo 9, versículo 31, para que podamos seguir. Ahorita nosotros ya entendimos que si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Dios, amén. Juan capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Cuando lo tengan, dicen amén. Juan capítulo 9, versículo 31. Amén. Y ahí puede dar esto de lectura, hermana Martínez, en voz alta. 31. Sí. Y sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso para que quede en claro, que si tú eres alguien que está pecando, si tú no estás tratando de buscar la santidad de Dios, y a ti te gusta pecar, te gusta vivir alejado de Dios, entonces ¿qué dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso que quede en claro en algo, para que el día de mañana que tú necesites algo de Dios, porque déjame decirles algo, que en el día de mañana, seas cristiano o no seas cristiano, vas a necesitar de Dios. Y tal vez en el día de mañana vas a venir a llorar como un niñito. Vas a venir suplicándole al Señor. ¿Pero por qué? Porque ha venido lo que tú temes. Pero Dios quiere sembrarte hoy esta palabra y decirte, pero cuando tú vengas en el día de mañana, porque tal vez hoy tú no me necesitas, hoy todo está bien, pero en el día de mañana me vas a necesitar, y si tú estás en pecado, quiero decirte que no te voy a escuchar. Es lo que trata de decir la palabra. Dios no oye a los pecadores. Entonces tal vez nosotros estamos acá tratando de acercarnos al Señor, y tal vez tu familiar no. Tu familiar tal vez piensa que si va los domingos a la iglesia y si luego se sigue emborrachando, él piensa que porque va a la iglesia, Dios lo escucha. Piensa que Dios le va a hacer un milagro.
tal vez piensa que Dios le va a dar algo que está pidiendo, pero nosotros que ya hemos escuchado la palabra de Dios y la hemos entendido, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Alguien que quiere pecar. Porque nosotros los cristianos, los que han seguido al Señor, somos pecadores, pero no somos pecadores entregados al pecado, sino que fallamos. Pero dice, a los que están decididos a seguir pecando, a ser chismosos, mentirosos, ladrones, a los que les gusta hablar mal de los demás, a los que les gusta mentir, a los que les gusta vivir, les gusta todo eso, el Señor te dice, tú eres un pecador y yo no te voy a escuchar. Si yo te doy algo, dice el Señor, es por misericordia, pero no es porque yo he escuchado tu oración. ¿Sí se entiende esto? Pero también dice, pero si alguno es temeroso de Dios, alguien que teme, alguien que respeta a Dios, dice, y hace su voluntad, ¿qué dice la palabra? A ese no lo oye. Si alguien es temeroso y hace su voluntad de Dios, que es lo contrario de ser pecador, a ese sí lo oye o no lo oye. A ese sí lo oye, ¿verdad? Y la palabra de Dios lo dice, a ese sí oye. Esto lo viene enseñando toda la palabra de Dios. Pero la gente, como no le gusta leer la Biblia, piensa que Dios es un Dios bueno, que cuando nosotros le estemos tronando los dedos, Dios te va a venir a resolver tu problema. Y no es así. En primero, nosotros no merecemos que nos dé nada de Dios. Y si Dios no oye, solamente porque somos temerosos de Él y porque estamos tratando de cumplir su palabra. Ahora que nosotros ya tenemos ese precepto en nuestras mentes, que se quede sembrado en el día de mañana. Si tú no leíste para nada tu Biblia hoy, no oraste, no quisiste ir al culto, y luego tú necesitas algo, no te va a escuchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero ponernos a cuentas con el Señor, para que el Señor nos perdone, y ahí nos escucha, ¿no? Ahí es así como manda. Vamos a buscar rápidamente ahí en Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mateo, capítulo 6, versículo 26. Mateo, capítulo 6, versículo 26 al 33 vamos a leer, ¿verdad? ¿Ya lo tienen? Vamos a leer. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No bailéis ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura, un codo? Y el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas Dios las va a añadir. Amén. Entonces ven, ahora que nosotros sabemos que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, esta palabra es para ti. Si tú eres alguien que es temeroso de Dios, alguien que cuando se levanta y va a comer y se le olvidó que oró, y dice, no puedo comer porque no he orado. O alguien que se levanta y tiene que ir al baño primero y dice, no puedo ir, primero tengo que orar al Señor. Eso es temer al Señor. Es un respeto que tú agarras al Señor, porque no lo agarras como si fuera un Dios cualquiera. Nosotros tal vez podemos tener tal vez a nuestro santito allá en el rincón y él no nos va a decir nada. Si tú no le diste, tal vez hay muchos que hasta le dan cigarros, que a la muerte le dan cigarros, le dan una manzana. Si tú no te lo das, ese no te va a decir nada. Pero cuando tú estás alabando a Dios Todopoderoso, tú en verdad, si tú eres temeroso de Él, tú ya no vas a poder vivir como Él. Porque tú sabes que tú ya no estás alabando a un Dios de madera, ni estás alabando a un Dios tal vez de cemento, ni porque tenga oro ni perlas,
sino que tú sabes que estás alabando a Dios. Cuando tú temes a Dios, tú puedes decir, hoy está lloviendo, hoy hay calor, pero mi Dios ahí me está esperando. Sé que Dios puede estar aquí en mi casa, pero hoy tengo una cita con Dios y no puedo faltar. Esto es empezar a temerle al Señor. Y cuando tú tienes todo eso, estas palabras son para ti. Ahora Dios como que te empieza como que a regañar en esta palabra y que Dios te dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tú aún sigues preocupado por lo que vas a comer mañana? Ni siquiera has cenado hoy y estás preocupado qué vas a cocinar mañana. Y luego el Señor te dice, y estás preocupado por lo que vas a lavar mañana. Y estás preocupado por los problemas que ni siquiera han venido. Y eso, dice el Señor, me molesta. ¿Y saben por qué le molesta, Señor? Porque nos roba pedazos en nuestra mente o en nuestro corazón que nosotros le podíamos dar al Señor. Y ese es un motivo por el que el Señor se empieza a molestar. El Señor te dice, afanar es preocuparse. Cuando el Señor te dice, ¿por qué te afanas? El Señor te dice, ¿por qué te preocupas? Si tú en verdad eres un hijo mío, dice, y a las aves de los cielos, dice, yo les doy de comer, dice, ustedes no valen más que eso. Y entonces el Señor nos dice, entonces, ¿por qué te andas preocupando? Es que uno dice así, ¿saben qué pasa? Yo les voy a decir algo, hermano. A veces allá en el negocio, a veces no está yendo muy bien. A veces ya empecé a vender jueves, luego viernes, y no he vendido lo que siempre tengo que vender para que yo llegue a la meta que yo siempre tengo, hermano. Y yo empecé a preocupar, hermano. Ya no estoy leyendo la Biblia con el mismo gozo. Ya no puedo orar porque estoy preocupado, hermano. Y es normal que uno se preocupe, pero Dios te dice, pero no quiero que tú te preocupes. Por más que tú lo hagas, el Señor, tu voluntad de Dios es que tú no te preocupes. Y si tú quieres hacer la voluntad de Dios, no te tienes que preocupar. Pero nosotros somos débiles. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que yo me empiezo a preocupar jueves y viernes. Yo le digo, Señor, le digo, es que al parecer no pinta bien la cosa, le digo. Y a veces empiezo a querer tratar de ser fuerte. Y empiezo, hermano, tal vez a preocuparme. Y cuando llega sábado y domingo, hermano, tal vez se venda, tal vez lo que no se vendió jueves y viernes. Y en vano uno se preocupa, hermano. En vano uno se preocupa. Y el Señor te dice así, pero ¿por qué te vas a preocupar? ¿Acaso tú no sabes lo que yo sé que tú necesitas? Yo sé hasta lo que te sobra, te dice el Señor. Y tú quieres tener lo que te sobra y no te conformas con nada más con lo que tú necesitas. Y estás preocupado por lo que quieres amontonar tal vez. Y el Señor le molesta eso. Porque le estamos quitando una parte de nuestra mente. Porque no le estamos dando al Señor esa parte. Y el Señor eso es lo que le está molestando. Y el Señor le molesta. Si tú eres uno de mis hijos, ¿por qué te tienes que preocupar? Y si la gente está buscando todo eso, dice, si aún las flores, dice, que se secan en el día de mañana, dice, por el sol, y están bien bonitas, te dice el Señor. ¿Acaso tú crees que yo sé que tú necesitas ropa? ¿Y por qué te preocupas? El Señor lo que trata de decir en esta palabra es que dice así, deja que la gente que está en el mundo se preocupe. Tú no te preocupes si eres un hijo mío. Los del mundo buscan toda esta, la gente, los gentiles, dice, toda la gente buscan todas estas cosas. Pero el Señor te dice así, pero mi voluntad es que tú busques el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás yo lo voy a añadir. Ni siquiera vas a tener necesidad de pedirlo, aunque nuestro deber es pedirlo. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos comprender esta palabra. Cuando uno tiene el Espíritu de Dios, y déjame decirle esto, el Espíritu de Dios como obra en nosotros. Cuando uno nos guía a leer la palabra. Cuando tú no tienes ganas, cuando tú estás cansado, y ya hay algo acá adentro que tiene sed, tiene hambre de la palabra de Dios, tú puedes saber que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Cuando tú no tienes ganas, por más aunque tienes dinero, aunque estés empachado, aunque te esté yendo bien en el amor, y a ti no te da ganas de leer la palabra de Dios, y no te da ganas para nada, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. Entonces nosotros vemos qué importante es que nosotros tengamos el Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros no lo tenemos, no tenemos nada. ¿Estás seguro de que si te mueres hoy, te vas a ir al infierno? Por más que nosotros le digamos al Señor, es que yo estuve en el culto, yo pasé adelante, yo te canté, Señor, ¿no te acuerdas el día que pasara mi testimonio?
¿No te acuerdas, Señor, el día que yo te hablé en oración y tú me escuchaste? El Señor te va a decir, ni siquiera te conozco. ¿Qué oración? ¿De qué oración me estás hablando? Nunca te escuché, estabas en pecado. El Señor va a decir, si yo te di algo fue por misericordia, pero nunca porque te escuché, porque vivías en el pecado. Y si uno no tiene el Espíritu de Dios y sabe que es lo más importante, entonces ¿por qué uno no lo busca? Ya se dan cuenta de que a veces cuando nosotros queremos servir al Señor, nosotros empezamos a buscar más lo que Satanás nos está dando. A veces cuando entramos en nuestro cuarto, en vez que nosotros tengamos la Biblia a un lado, en vez que nosotros tengamos un versículo, ¿qué tenemos? Puras cosas que Satanás le gustan. Y luego tú te das cuenta, tú quieres creer que eres hija de Dios, quieres creer que eres hijo de Dios, quieres creer que cuando estés en el hospital muriéndote, si te llega a pasar algo, Dios, le vas a pedir algo y Dios te lo va a dar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo me voy a reír. Yo me voy a reír cuando te llegue todo eso que tú tengas. Que tú pensabas que no te iba a tocar a ti. Que porque tal vez tú vas a rascar un boleto de la lotería y jamás te lo ganarías. Y porque a ti te cayó una enfermedad, porque a ti te cayó el cáncer, porque estás a punto de morir, porque te dio algo. Ahora el Señor te dice, ahorita vienes a mí. Y ahorita que tú vienes a mí, el Señor te dice así, yo extendí mi mano, no lo quisiste agarrar. Y ahora que tú estás viniendo a mí, el Señor te dice, yo ya no quiero. Uno le vamos a decir, pero si tú eres un Dios bueno. Va a decir, Dios va a decir, yo no soy un Dios tonto. Yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios de justicia. Yo hago justicia, dice el Señor. Hago lo correcto. ¿Y lo correcto qué sería? ¿Por tu pecado qué sería? Dar tu milagro. ¿No? Es muerte. La paga de pecado es muerte. El Señor nos está dando una oportunidad hoy. Hoy, tal vez, hermanos, aquí estamos, poquitos, tal vez desganados. Pero déjeme decirle algo, que tal vez en el día de mañana que nosotros estemos en el juicio y estemos a punto, tal vez de ver la puerta de Dios y la puerta que va a ir directo al infierno, nosotros vamos a decir, valió la pena cada segundo y cada gota que caía de mi frente cuando yo estaba ahí sentado escuchando la palabra de Dios. Porque sé que cuando yo entre en esa puerta, jamás va a volver a caer una gota de sudor en mi frente, jamás voy a sentir hambre. ¿Y saben qué es lo mejor? O tal vez lo peor para muchos, que ni siquiera se van a acordar de su familia. Cuando tú entres en esa puerta, no te vas a acordar de tu mamá, ni de tu papá, ni de tus hijos, ni de nadie. ¿Por qué? Con tal de que tú no sufras, el Señor va a hacer que tú olvides. Y tal vez uno va a decir, es que yo quisiera entrar en el reino de Dios y tener memoria. No me gustaría recordar, me gustaría recordar a mi mamá, a mis hijos. El Señor te va a decir, no te conviene. Pero a los que sí les voy a dar para que lo recuerden van a ser los que van a ir al infierno. Ese va a ser su premio. Que recuerden a su familia. Para que recuerden que no les hablaron de la palabra de Dios. Que recuerden que rechazaron mi palabra. Cuando yo estuve ahí, aunque el momento no era el adecuado, aunque no había aire acondicionado, aunque vinieron con el estómago vacío, cuando yo estaba ahí, ellos me rechazaron. Ese va a ser su regalo. Lo que ellos quisieron. El fuego y su memoria para siempre que los va a atormentar. Entonces la memoria no es un regalo. Lo que sí trata de decir la palabra de Dios, que tal vez que cuando nosotros entremos en el reino, tal vez mi esposa, ella no va a ser salva, tal vez mi hijo sí. En el cielo tal vez un regalo que nos va a dar el Señor es que nosotros reconozcamos a los que siguieron al Señor con nosotros. ¿Saben qué es lo bonito? Ahorita ya vieron que Dios es un Dios justo, que Dios te dice, tú ahorita puedes salvar a tu familia. Hoy tú puedes esforzarte y tratar de salvar a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos. Hoy tú puedes hacerlo. Y los puedes recordar por toda la eternidad en el reino de Dios. O puedes irte en el infierno con toda tu familia. ¿Por qué? Porque tu familia no me quiso escuchar, pero tú estuviste ahí sentada rechazando mi palabra. Endureciste tu corazón. Cuando escuchaba la palabra de Dios no había ningún deseo, al contrario, ya estaba decidido tu corazón a no creer ni obedecer. Entonces nosotros vemos que Dios es bueno. Y en este momento Dios te dice, no te preocupes. No te preocupes hoy, si hoy estás cansado, tal vez mañana ni siquiera vais a ver la luz del sol. Pero si tal vez vas a escuchar la trompeta cuando suene, cuando yo venga por ti. Pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos
que tenemos el Santo Espíritu de Dios. Y no solamente eso, sino que asegurarnos que el Santo Espíritu de Dios también va a estar en mi hijo, va a estar en mi esposa, en mi mamá. Ese es nuestro trabajo, luchar por nuestra familia. Porque luego ya no va a haber oportunidades. Ahorita el Señor nos está dando una oportunidad y vamos a aprovecharla, ¿no? Esta parte de la Biblia sí se entendió, hermano, que tal vez en el día de mañana tú vas a estar preocupada por algo y la voluntad de Dios es, tú ya escuchaste mi palabra. Cuando le diga, hermana Matilde, el Señor que le diga tal vez un sentir, usted está preocupada, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que se preocupe o no se preocupe, hermano. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Que usted se preocupe o no se preocupe? Esa es la voluntad de Dios. ¿Y usted quiere hacer su voluntad de usted o quiere hacer la voluntad de Dios? Amén. Entonces la voluntad de Dios a veces va a ser difícil de aceptar, ¿verdad? A veces vamos a estar en nuestra hamaca, en nuestra cama, ¿verdad? A veces hasta los ricos están allá con sus millones y, hermanos, viviendo una vida y están preocupados, hermanos. No tienen felicidad, no tienen paz. Pero nosotros, si ya somos hijos de Dios, si alguien está buscando el Espíritu de Dios, no se preocupe por estas cosas. Es como yo les decía, Dios no te va a dar tu hamburguesa de Burger King, pero tal vez Dios sí te va a dar un pedazo, tal vez de pan, arroz, ¿verdad? Me acuerdo que hay una parte en la Biblia, ¿se acuerdan que cuando los discípulos estaban preocupados, le decían, ¿cómo les vamos a dar de comer a toda esa gente? Y el Señor les dijo, pues ¿por qué no le damos nosotros? Y ellos dijeron, pues no nos va a alcanzar con el dinero, porque ellos andaban con ofrendas. Y el Señor le dijo así, ven estos que han visto milagros, todavía saben que soy el Hijo de Dios, y aún son unos hombres de poca fe. Y dice, ¿por qué nosotros no les daríamos de comer? Y ven que un niño se acerca con un pan, con un pez, no me acuerdo cuántos eran, 2 panes o 3 peces. ¿No se acuerdan que se vio su milagro? Entonces lo que el Señor estaba tratando de decir, siempre, ahora, antes y después, y que no se preocupen, ¿verdad? Dios sabe que ustedes tienen hambre. Porque nosotros no, lo que pasa con nosotros es que nosotros nos preocupamos porque nosotros no sabemos cuándo se nos va a quitar el hambre. Pero el cristiano no se preocupa, sino que el cristiano espera. El cristiano pone su esperanza en las manos del Señor. Ven que el Señor sigue hablando, a Él habla por medio de su palabra. ¿Se acuerdan cuando Pedro y los discípulos estaban en el barca y estaba la tormenta y ellos estaban asustados y Jesús estaba durmiendo como si nada pasara? ¿Se imaginan, hermano? ¿Se imaginan así como si fuera como que el Titanic se está hundiendo y está Jesús allá? Pero en el Titanic no estaba Jesús, pero en esa barca sí estaba el Señor. Y el Señor, ¿qué les dijo? Si yo estoy con ustedes, ¿por qué se preocupan? ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, despierta porque vamos a perecer? Hasta tú te vas a morir, maestro, nos vamos a hundir, nos vamos a ir en el fondo del mar. Ven, hermano, porque no tenían conocimiento los discípulos, por eso le estaban diciendo al maestro, nos vamos a hundir. No importa que tú hayas venido, no importa que el Espíritu Santo esté en ti, nos vamos a hundir. ¿Qué les dijo el Señor? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Dice esto, hermano. Nosotros tal vez en el día de mañana vamos a fallar, pero tenemos que recordar. Recuerda de tu Señor. No te recuerde del pastor o del hermano o de sus consejos. Tú busca en la palabra de Dios lo que Dios está diciendo. Va a ser tu guía. Esta es la medicina para tu cuerpo. Esto es lo que le va a dar vida a tu cuerpo cuando ya esté muerto. Ya para terminar, vamos a buscar otro ejemplo que está ahí en Lucas capítulo 38. Lucas capítulo 10, versículo 31. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 41. Esto es algo que tal vez muchos cristianos, tal vez de años, o tal vez de los que leen la Biblia ya conocen este pedazo. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Amén. Vamos a dar inicio. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho por los quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le da. Este es un ejemplo que tal vez muchos de nosotros ya conocemos, y es cuando Jesús está yendo y había una mujer que le dijo: ¿sabes qué, maestro? Yo te quiero recibir en mi casa y te quiero dar alimento a ti y a tus discípulos. Quiero servirte como si fueras un rey. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús entra en la casa, pero esa Marta no solamente era ella, sino que tenía una hermana que se llamaba María. Y si aquí en la Biblia no lo dice, pero también tenía un hermano que se llamaba Lázaro, que después el Señor resucitó. Pero ¿qué hace esa mujer Marta? La mujer Marta estaba como nosotros hoy en día, estaba preocupada por muchos quehaceres. Es que ¿cómo voy a leer la Biblia, Señor, si tengo que cocinar? Es que, Señor, no me da tiempo porque tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Señor, ¿cómo voy a leer la Biblia si hoy tengo mucho trabajo? O es que, Señor, me duele mi cuerpo. Señor, es que estoy enfermo. Es que, Señor, ¿qué le dijo el Señor? Ok. Marta dijo: ok, tú estás muy preocupada por tus quehaceres. Pero Marta, hermano, no solamente eso le dijo al Señor, sino que le dijo: ¿sabes qué, Señor? Tú, Señor, eres un Dios justo. Tú eres un Dios que hace justicia, hace lo correcto. Tú crees, Señor, que es justo que yo te esté sirviendo la comida, que esté preocupada acá sirviéndote los alimentos para ti, y mi hermana María solamente está a tus pies escuchando la palabra. Ven que al parecer esto es algo que para nosotros tal vez parece que es justo, pero el Señor le dijo: ¿y qué quieres que yo haga? ¿Quieres que yo le quite la cosa buena que ha escogido María? ¿Y de qué le dijo el Señor? No se lo voy a quitar. Tú estás preocupada por las cosas, pero esto es lo mejor que ella puede hacer: buscar mi palabra. Escuchar mi palabra es lo mejor que puede hacer. Entonces el Señor, ¿sabes qué te dice? Para que se pueda entender. Tal vez se va a escuchar un poco fuerte. Al Señor no le importa si tú estás enfermo. Al Señor tampoco le importa si tú tienes problemas en tu casa. Tampoco le importa al Señor que hoy veniste con hambre tal vez en tu estómago. ¿Pero por qué? Porque el Señor te va a dar tal vez en el día de mañana qué comer. Pero el Señor lo que no entiende es por qué tú no le sirves a Él. ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué solamente lo quieres buscar cuando todo está bien? Cuando tú lo tienes todo, tú quieres buscar al Señor. Y eso es lo que no entiende el Señor. Y es lo que el Señor tal vez entiende, pero no sabe por qué tú no entiendes, por qué no lo tienes que buscar en cualquier momento. ¿Acaso uno del primer gran mandamiento es amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? Y entonces por eso el Señor a veces nos viene y te dice: ¿pero por qué te preocupas? ¿O por qué solamente me quieres buscar cuando está todo bien? A veces muchos de nosotros vamos a decir: el Señor va a entender por qué no fui hoy. Y la palabra de Dios te dice: no, es que Dios no entiende por qué tú no fuiste hoy. Si el Señor ya te dijo que lo principal es buscar su palabra, es venir a buscar su presencia, buscar el reino de lo principal. Las otras cosas, el Señor no le importa. El Señor te dice: busca primeramente el reino de Dios. Yo te voy a dar de comer, te voy a dar de vestir. Es que, Señor, yo estoy enfermo, yo quiero que tú me quites la enfermedad, yo te la voy a quitar. Pero sírveme así. ¿No crees que tal vez yo te la puedo quitar? Tal vez sea aquí en el reino, dice el Señor, pero tú tienes que confiar. Entonces el Señor no va a decir: hermano, el Señor le entiende por qué no fui yo. No, el Señor no te entiende. Tú no entiendes por qué no tienes que servirle al Señor con toda tu vida, con todo tu corazón. Es lo que yo venía platicando con la hermana Matilde. Yo le dije: a veces nosotros en nuestra mente vamos a decir: el Señor va a entender por qué no fui hoy. Pero el Señor no te entiende. El Señor quiere que cuando Él venga, cuando mueras, Él te encuentre haciendo lo que Él mandó. ¿Sí se entiende la palabra de Dios? Hay muchos pastores que tal vez van a decir para agradar a la gente: el Señor te va a entender, hermanita. El Señor te entiende porque tú no vienes. El Señor, y la palabra de Dios te dice otra cosa. El Señor te dice: yo no te entiendo. No te entiendo, Marta, ¿por qué estás preocupada? María escogió la buena parte.
A mí, Marta, no me importa si tú estás sirviendo sola la comida. Es más, la comida, déjala ya. Podemos aguantarnos el hambre un rato. Siéntate a escuchar la palabra, Marta. Esto es lo que le va a dar vida a tu cuerpo. Sí, ven, hermanos, cómo es el pensamiento del Señor. Tus pensamientos del Señor son sus pensamientos y nuestros pensamientos son otros. Sus caminos del Señor son unos caminos y nosotros son otros caminos. Entonces el Señor es un Dios bueno que te puede dar todo. Pero si el Señor no te lo da, tú tienes que confiar. Y no porque tú estés atravesando un problema, cómo le des la alabanza a Dios que Él merece. Amén. Hermanos, este fue el mensaje de hoy. Ya para terminar, yo les voy a leer lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traerle nuestro problema a sus pies del Señor. Decirle: ¿sabes qué, Señor? Tú me dices que no me preocupe. Aquí está mi problema, Señor. Si alguien se tiene que preocupar por mi problema, que seas tú. Yo me voy a preocupar por alabarte, por adorarte, y que esta lengua no cese de adorar tu nombre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que los guarde. Vamos a ponernos de pie, vamos a elevar una oración para darle gracias al Señor. Y después no nos vayamos porque vamos a tomar un refresco. Vamos a ponernos de pie. Padre bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, mi Dios, porque tu palabra se habló, mi Dios bendito. Tu palabra fue predicada, mi Dios bendito. Tal cual como está ahí, mi Dios bendito. No le metimos, Padre amado, tal vez agüita para que no se escuche, tal es fuerte tu palabra, mi Dios. Tu palabra se habló, Padre amado, como está acá escrito. Padre amado, tal vez tu palabra es fuerte, Padre, y es difícil cuando nosotros estamos cansados, enfermos, adoloridos, mi Dios, y con problemas. Pues nosotros ya escuchamos cuál es tu voluntad. Adorarte, mi Dios bendito. No importa las circunstancias, no importa lo que nosotros estemos pasando, nosotros debemos alabar tu nombre. Te damos las gracias porque es un honor, Padre amado, estar acá delante de tu presencia, alabándote y escuchando tu mensaje. Te damos las gracias, por favor, ten misericordia de nuestros hermanos que no vinieron, Padre. Guárdalos, por favor, y a los hermanos que también están en cualquier parte del mundo luchando, Padre. Por favor, ayúdalos, Padre bendito, para que puedan terminar esta casa. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pido. Amén. 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 Ya nos damos por despedidos, hermanos, ¿sí? Ya te vamos a tomar un refresco para que